pastor, ya se acabó la cantata. Sí, pero viene el aniversario. El aniversario es el último domingo de abril. Nuestro hermano César va a ser el encargado de traer la predicación, la meditación. Y el director de coro pues, va a ser nuestro pastor Corte. Y Héctor, hermano, un placer saludarte. Vino y me hace que me acuerde de los jóvenes de los 80. Cuando ellos, él, Juan, Rita, Rocío, estaban acá, eran los que estaban acá arriba. Estos chicos todavía no nacían. Y hermanos, Dios ha sido fiel. Y en cada generación, Él levanta a aquellos que nos van a ayudar, hermanos, a alabar el nombre de Dios. Y felicito a los del grupo, hermanos, porque hoy se oyó perfectamente la voz. Hoy se oyó perfectamente la voz. Porque así debe de ser. Los instrumentos acompañan. El mensaje del que habla es lo que nos puede llevar a decir amén. Sí, amén. Pero si no oímos la voz, entonces ¿cómo vamos a decir amén? A lo que no podemos oír o distinguir. Entonces, martes retomamos la clase de discipulado. Es de 6 a 7:30. Estamos ya por terminar el primer libro de la sana doctrina. Y viernes tenemos junta de trabajo, hermanos. No la tuvimos porque estuvimos ahí en Tecate, pero el viernes tenemos la junta de trabajo que nos toca cada bimestre. Y los que tenemos que traer informe, hermanos, vengamos listos para traer nuestro informe. También, hermanos, el último domingo de mayo es el primer aniversario de la Iglesia de la Calle, con nuestro hermano Juan Solís. Entonces, después de la escuela dominical, porque vamos a tener escuela dominical aquí, normal, pero después de la escuela dominical, hermanos, nos vamos a ir todos a unirnos al aniversario de la Iglesia de la Calle, para que vengamos preparados y estemos listos. Esa va a ser su primer aniversario, hermanos. El jueves pasado hubo un contratiempo, tuvieron que cerrar el lugar por 72 horas por cuestión de seguridad, hermanos, para que estemos orando por este lugar. Ahorita tienen su culto normal y todo, pero el gobierno cerró a todas las actividades de comida y todo eso por 72 horas por seguridad. Entonces, para que estemos orando por este lugar, hermanos. Hoy, hermanos, empezamos una nueva sección en el Evangelio de Juan. Les voy a dar el bosquejo para que me puedan seguir. Esta nueva sección abarca, hermanos, del capítulo 13 hasta el capítulo 20. Sí, es la nueva sección que vamos a empezar. Y toda esta sección se llama la hora del Mesías. La hora del Mesías abarca del capítulo 13:1 hasta el capítulo 20. Es la hora del Mesías. Los puntos A y B, hermanos. El A es Jesús prepara a sus discípulos. Esta sección abarca del capítulo 13:1 al 17. Jesús prepara a sus discípulos. Capítulo 13:1 hasta el 17. Y la letra B es la hora de la gloria del Hijo. La hora de la gloria del Hijo, y abarca los capítulos del 18:1 al 20. Sí, al 20. El primer subpunto, hermanos, que vamos a ver es amor hasta el fin. Amor hasta el fin. Esto abarca el capítulo 13:1 al capítulo 14. Amor hasta el fin abarca capítulo 13 y 14. Y lo que vamos a ver en esta mañana es el lavado de pies, una acción simbólica en 2 dimensiones. Es lo que vamos a ver esta mañana. Bajo amor hasta el fin. El lavado de pies, una acción simbólica en 2 dimensiones. Y abarca, hermanos,
en el capítulo 13, del 1 al 30, es lo que va a abarcar. Y vamos a ver la introducción a lo que se refiere el lavado de pies y la primera interpretación del lavado de pies. Y lo vamos a estudiar solamente del versículo 1 al 11, lo que vamos a ver en esta mañana. Lavado de pies, una acción simbólica en dos dimensiones, 13, 1 al 30. Y la primera interpretación del lavado de pies abarca, hermanos, del versículo 1 al 11, y es lo que vamos a ver. Padre, nos ponemos en tus manos, vamos a abrir tu palabra. Háblanos, abre nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, y ayúdanos a entender lo que estás haciendo. Porque cada palabra que usted dijo, cada acción que usted hizo, Padre, tenía un sentido en su ministerio. Y a veces, Padre, si sus discípulos no lo pudieron comprender, hoy en día muchos cristianos no lo podemos comprender. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos a identificarnos y poder imitar, Señor, lo que tú quieres que imitemos de ti. Háblanos, Padre, y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir al grupo, hermanos, que cuando termine la predicación voy a hacer el llamamiento. Quiero que canten el penúltimo canto. ¿Cuándo fue que nos perdimos? ¿Cuándo fue cuando dejamos de escuchar? ¿Cuándo fue cuando empezamos a quejarnos? ¿Y cuándo fue cuando construimos nuestro reino? Porque, hermanos, muchos se han desviado. Muchos han dejado de escuchar. Y muchos se empezaron a quejar. Y muchos han construido su propio reino, donde Cristo no está en él. Entonces, yo espero, hermano, que el estudio de esta mañana nos lleve a recordar y a pedir perdón, hermanos. Y decirle al Señor Jesucristo, hágase tu voluntad y no la mía. Porque hasta ahorita, hermanos, ¿cuántos viven haciendo su voluntad y no la de Dios? Ok, en el versículo 1, Juan 13:1, hermanos, muy importante este versículo porque nos va a servir de introducción, hermanos, a todo lo que sigue hasta el capítulo 20. Antes de la fiesta de la Pascua, escuche, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, algo bien importante aquí, hermano, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Quiero hacer un hincapié aquí, hermanos. ¿Qué hizo Jesús con toda la autoridad y el poder que Dios le dio? ¿Qué hizo? Eso es bien importante, hermanos. ¿Qué haces tú con toda la autoridad y el poder que Dios te da? ¿Cómo la usas? Allí en el comedor hay un problema. Hasta ahorita, hermanos, todos los encargados, ya van 3 encargados. El primero salió, hermanos, porque se sentía dueño. El primer encargado. Sí. Entró otro. Empezó muy modosito, hermanos. Muy servicial. Y una vez le dijo a Juan, pastor, este lugar sin mí se muere de hambre y se desbarata. Así. Y salió por prepotente, hermanos. El tercero que está ahorita, hermanos, es un hombre, hermanos, que no le gusta hacer nada. Cuando llegamos, hermanos, camina de un lado para otro como hormiguita, pero no hace nada. ¿Alguien le recuerda eso algo? ¿Que haces y no haces nada? Sí, yo te ayudo. Y no haces nada. Yo a mi edad, hermanos, a mis 73 años,
Yo les he dicho ahí, cuando viene el pastor Espíritu, ¿viene a sentarse o viene a servir? No, viene a servir. ¿Y saben por qué? Porque fui llamado a servir. ¿Cuándo se te subió, hermanos, y dejaste de servir a los que están a tu alrededor? ¿Cuándo dejaste de servir a los demás? Porque tú crees que tú mereces ser servido. Fíjense bien, hermanos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto. Fíjense bien, ¿qué va a hacer con todo el poder y la autoridad? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, escuche bien, aquí caemos muchos, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lo lavare, no tendrás parte conmigo. Esta es la primera interpretación que la mayoría se pasa por alto. Es la primera interpretación, casi todos se la pasan por alto y se quedan con la segunda, que vamos a ver del 12 al 17. Dice: no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro no entiende ni un ápice de lo que Jesús le está diciendo, hermanos. ¿Qué quería hacer Jesús? Lavarle los pies. Pero Pedro, ¿qué dice, hermano? No lavar los pies. ¡Báñame todo! ¿Cuántas veces sales de aquí, hermanos, y no entiendes el mensaje? Y Jesús nomás te quiere lavar los pies. Y tú sales listo para que Jesús te dé un baño completo. Escuchen. Miren lo que dice. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Y aquí viene, hermano, algo bien importante. Vosotros limpios estáis. Pero ¿qué sigue, hermanos? Aunque no todos. ¿Cuántos aquí creen que todos vamos a ir al cielo? Y Jesús está diciendo, hermanos, aquí todos están limpios, aunque no todos. Hay alguien, hermanos, aquí en esta tarde que no está limpio. No todos. Escúcheme. Aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesús sabe quién en esta tarde no lo va a escuchar, no lo va a aceptar y no lo va a seguir. Él sabe. Pero sabes, hermanos, que Él te está dando una oportunidad de que te arrepientas. Todos piensan, hermanos, si Jesús ya sabía que Judas se iba a perder. No, hermanos. 6 veces se menciona la traición de Judas en este evangelio. Y cada vez, hermanos, que Jesús lo menciona, le está diciendo a Judas: cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado con lo que vas a hacer, Judas. Cada vez que lo menciona, hermanos, es una oportunidad de que Judas, hermanos, tome el lado de Cristo. Cada vez que Dios te confronta y te dice
antes de lo que vas a hacer, te está diciendo, Eduardo, cuidado con lo que vas a hacer. No porque no te quiera, porque te está dando una oportunidad. Antes de que tú hagas lo que piensas o tienes planeado hacer, Él te está anunciando tu traición. ¿No se lo dijo a Pedro, hermana Yuli? Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás. Antes de que lo hiciera, se lo dijo. Y llegó el momento, hermanos. Y Pedro negó a Jesús. Y va a llegar el momento, hermanos, en que tú salgas de aquí y deseches a Jesús de tu vida. Y te lo está diciendo. Cuidado con lo que vas a hacer conmigo. En el versículo 1, Juan nos da el marco de referencia para todo lo que aparece en los capítulos 13 al 17. Y de hecho, los últimos 5 palabras del versículo deben entenderse como una referencia a la cruz. ¿Cuáles son las últimas 5 palabras del versículo 1? Los amó hasta el fin. Y eso simbolizaba, hermanos, que hasta la muerte y muerte de cruz, Jesús iba a amar a los suyos y a los pecadores hasta entregar su vida en la cruz del Calvario. Por tanto, este versículo puede verse como introducción no solo a los discursos de despedida, sino también al relato de la pasión en los capítulos 18 al 20. La aparición de los gentiles en 12, 20 al 22, cuando vinieron los griegos, hermanos, buscando a Jesús. Cuando los gentiles vienen y buscan a Jesús, escuchen, se termina el ministerio público de Cristo. Allí, hermanos, se cumple. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, ya los gentiles aparecen por primera vez buscando a Jesús. Y eran aquellos, hermanos, que iban a creer. Y Dios les iba a dar el derecho de ser hechos sus hijos, por cuanto su propio pueblo lo había rechazado. Este evento, hermanos, de la aparición de los gentiles señaló la llegada de la hora de Jesús. La revelación hecha por Jesús, la luz del mundo, había trazado todo el camino anunciado en Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, y a todos los que leyeron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen, el rechazo oficial y definitivo por parte de los suyos, en combinación con la apertura y búsqueda por parte de los gentiles, indicó la fase de preparación pública. Había terminado. Jesús ya estaba listo para abandonar este mundo y volver al Padre. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él ya sabía, cuando los gentiles lo buscaron, él ya sabía que su hora había llegado. El rechazo de su pueblo era total. Pero si bien es cierto que Jesús había terminado la preparación pública para realizar su última gran obra, todavía le quedaba una tarea. Esta labor no tiene que ver con el mundo, porque el mundo ya había tomado la decisión de matarlo. Tenía relación con los suyos. Fíjese, con los suyos, pero no con los del versículo 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aquí los suyos son con todos aquellos que decidieron creer en él. Sí. Los suyos no con los que habían de haber sido suyos, sino con los que habían respondido en fe a su voz, haciéndose realmente sus ovejas y sus discípulos.
había necesidad de prepararlos para el evento decisivo para toda la historia. Aquí se abre una bisagra, hermanos. Una bisagra sigue para cerrar y para abrir. Aquí se abre el antes de Cristo y el después de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, las nuevas, ¿se fijan cómo es como una bisagra? Lo viejo pasó. Ahora tienes una opción para lo nuevo. El antes y el después. Y aquí, hermano, esto actúa como esa bisagra, hermanos. Y es lo que debería haber sido, ¿sí? Y lo que debería de ser hoy en día. Entonces, Jesús preparó a sus discípulos para que entendieran, escuchen, el significado de su muerte y resurrección. ¿Cuántos aquí quieren entender para qué Cristo murió y resucitó? ¿Cuántos quieren entender su muerte y resurrección? Si tú no has muerto, a tu carne, todavía no has entendido la muerte de Cristo. ¿Cómo podemos, hermanos? ¿Cuántos aquí han sido bautizados? Levanten la mano. El agua. ¿Entendiste eso? ¿Entendiste qué te enseñaba el bautismo? Vayan conmigo a Romanos 5. Y vas a ver, hermano, que no entendiste. No entendiste. Perdón, Romanos 6. ¿Lo tenemos? Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos cristianos viven en pecado? ¿Entendiste el simbolismo del bautismo? ¿Entendiste que cuando fuiste sumergido en el agua, tú estabas diciéndole adiós a tu antigua manera de vivir? Y que ya no volverías a mentir, que ya no volverías a robar, que ya no volverías a agredir, que ahora en adelante ibas a andar en buenas obras. ¿Entendiste que al sumergirte en el agua, Dios estaba lavando tu vida antigua? Y que tu vida antigua estaba siendo enterrada, y que el agua que te cubrió te estaba lavando, y que entraste sucio y te levantas en victoria a una nueva manera de vivir. ¿Y cuántos siguen mintiendo? ¿Cuántos siguen agrediendo? ¿Cuántos siguen haciendo y tomando malas decisiones? Porque no entendiste. No te pudiste identificar. Escuchen, hiciste lo externo. ¿Cuántos cuando nos casamos prometimos en lo bueno y en lo malo? En enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza, en las duras y en las buenas. Y cuando llegaron las duras y llegó la pobreza, pero yo ni lo conozco, pero yo ni la conozco, cumplimos con todo lo externo, pero nunca lo dijimos para vivirlo y practicarlo. ¿Cuántos cristianos cumplen con lo externo? Pero no es una realidad en tu vida a la hora de ponerlo en práctica. Escuchen, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, escuchen, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Cuando te levantas, mijo, ¿quién decide? ¿Daniel o Cristo? ¿Quién decide? Cuando yo me levanto, cuando abro mis ojos, mijo, lo primero que hago, mijo, es darle gracias a Dios porque los puede abrir. En segundo lugar, me pongo en sus manos. Yo, mi esposa, cada uno de mis hijos y todos mis nietos. Porque yo no sé lo que el día trae para mí, pero Él sí sabe. Y luego le pido que ese día me use de bendición a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y luego a la gente de mi alrededor. Y luego pido por cada familia de mi iglesia. De la misma manera, que Dios los bendiga y que Dios nos permita caminar dentro de su voluntad y que cada familia de la Iglesia Bautista La Nueva sea luz en medio de las tinieblas ese día. Amén. Todos los días, porque yo no sé lo que el día tiene, pero Él sí sabe. Y aún no tengo mi próstata y ustedes saben, sufro de depresión. Y aún en mi depresión, hermanos, alabo y bendigo el nombre de Dios. Porque yo creo que no me va a dar más de lo que yo pueda soportar. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo nos desviamos? ¿Cuándo dejaste de escuchar? ¿Cuándo comenzaste a quejarte? ¿Y cuándo construiste tu propio reino? Donde Cristo no ordena. En tu reino y en mi reino, hermanos, Cristo tiene que obedecer. ¿Sí? ¿Cuántos oramos y pedimos? Pedimos, pero no oramos. Que en este día, Señor, se haga tu voluntad y no la mía. ¿Ok? Entonces, hermanos, si tú no entendiste, los discípulos, hermanos, no entendieron. Y Cristo le dice a Pedro, lo que yo hago no lo entiendes, lo entenderás después. ¿Cuándo será después, hermanos? Hasta que Él resucitó. Hasta entonces, Pedro entendería. Y no fue el Cristo resucitado, hermanos, el que buscó a Pedro después que lo negó 3 veces. ¿No fue él el que lo buscó? Y no le dijo Héctor, Pedro, con que negando a los amigos. ¿No le dijo eso? ¡Qué tremendo, hermanos! Después de que lo haya negado, le pregunte, ¿me amas? ¿Me amas? Imagínate Cristo preguntándote a ti, hermano. Y no me digas que no lo hemos negado. Cuando un marido no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, está negando a Cristo. Cuando un cristiano no perdona a su hermano que lo ofendió, está negando a Cristo. Cuando tú no amas a tu enemigo, estás negando a Cristo. Imagínate que Él te pregunte en esta tarde, ¿me amas? ¿Cómo te sentirías, hermano? No te esté echando en cara la negación. No te esté echando en cara la traición, Eduardo. Te está preguntando simple y sencillamente, ¿me amas? ¿Qué le responderías, Cristian? Leo, Alma, Javier, ¿qué le responderías? ¿Me amas? ¿Quiénes son los que aman a Dios, hermanos? ¡Aleluya!
el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes aman a Dios? Juan 14:15. Ahí va a salir en la pantalla. Juan 14:15. ¿Amas a Dios? Si me dices que sí, hermano, eso que va a aparecer en la pantalla tiene que ser una realidad en tu vida. Juan 14:15, ¿qué dice? Podemos decir, Daniel, que guardamos todos sus mandamientos, ¿no? Si me amas, vives de acuerdo a mi palabra. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Si tú me amas, vas a obedecer y vas a vivir de acuerdo al libro. Ahora viene la pregunta: ¿vivimos de acuerdo al libro? ¿Amamos? Hermanos, no te apures. Todavía hay 2 oportunidades. Porque todavía, antes de que termine el sermón, el Señor te va a preguntar: ¿me amas? ¿Sí? ¿Me amas? Tú y yo ya lo negamos. Cuando Él te pregunta ¿me amas? Es porque Él quiere restaurarte. Y al restaurarnos, Toño, nos va a dar un trabajo que hacer. Nos va a dar un trabajo. ¿Cuántos hermanos venimos, oímos los sermones y salimos esto y no hacemos nada de lo que oímos? Simplemente venimos y oímos, pero no practicamos nada de lo que oímos. El que me ama vive y practica lo que aprende de mí. Ok, escuchen. Dice, hermanos, había necesidad de prepararlos para el evento decisivo, el antes y el después. En todos estos capítulos, el marco de referencia es la muerte y resurrección de Jesús, expresión máxima de su amor para los seres humanos. Y en todo su evangelio, Juan nos ha preparado para reconocer que las acciones de Jesús son también vehículos de enseñanza. Las obras de Jesús son señales, acciones reveladoras, acciones que nos dan a entender quién es Jesús. El lavado de los pies de los discípulos recibe 2 interpretaciones. La primera interpretación está en los versículos del 6 al 10. La segunda interpretación está en los versículos 12 al 17. Anticipando el doble enfoque, la ida y venida de Jesús y la vida de la iglesia que se encuentra en los discursos posteriores. Entonces, el lavado de pies es un acto sencillo, pero profundo al mismo tiempo. Versículos 2 al 5. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Aquí lo importante es qué hizo Jesús con la autoridad y el poder que Dios le dio. No sabía, hermanos, que Judas lo iba a entregar. ¿Qué es lo que hace un rey cuando uno de sus súbditos lo va a traicionar? ¡Lo echa afuera! Hermanos, aquí está lo que la iglesia no ha comprendido, los cristianos no han comprendido sobre el poder y la autoridad que Dios nos da. ¿Qué hizo? Se levantó a servir, hermanos. Ahora, Jesús sirvió a buenos y malos. Los buenos, Pedro. Los malos, Judas. ¿Sí? Los buenos y los malos, a los dos le lavó los pies. Porque
los dos le iban a traicionar, ¿no es cierto? ¿Qué harías, Toño, si supieras que Diana te iba a traicionar? ¿Qué harías, Diana? ¿Qué harías si supieras que Toño te iba a traicionar? ¿Lo amarías hasta el fin? ¿Le lavarías los pies? Fíjense bien, hermano, la enseñanza aquí. Y se ha predicado una y otra vez, hermano, pero se pasa por alto lo que realmente Jesús quiso decir. Jesús no nomás lava los pies de los buenos, también lava los pies de los malos. En Mateo 5:16, hermanos, tú y yo podemos lavar los pies de los malos. ¿Cómo puedo lavar los pies de los malos para que los malos glorifiquen a Dios? Así alumbre nuestro testimonio delante de los hombres, y que tu manera de vivir y mi manera de vivir haga que los malos glorifiquen a Dios. ¿Cómo vives? ¿Tu testimonio puede llevar a los malos a glorificar a Dios, hermanos? ¿Cómo funciona con los buenos? Jesús. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Judas volvió a Jesús. Perdón, Pedro volvió a Jesús. Judas decidió rechazar a Jesús. Esa es la diferencia. Pedro escuchó, Judas no escuchó. Aquí hay quienes van a escuchar, pero aquí hay quienes ya decidieron no escuchar. Y no es porque Dios no te ame, hermano. No es porque Dios no quiera que vayas al cielo. El problema es que Satanás ya llenó tu corazón, ya llenó tu cerebro, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Jesús viene y pone una venda en tu entendimiento para que tú no puedas entender lo que significó la muerte y resurrección de Cristo. Y como no puedes entender, no puedes aceptar. Y como no puedes aceptar, no puedes practicar. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido. Judas rehusó. 6 veces Jesús le mencionó su traición y 6 veces rehusó. ¿Qué usó Satanás, hermanos? ¿Qué usó Satanás para que Judas decidiera perderse? ¿Qué le gustaba a Judas? El dinero. Dinero. Y por supuesto no producto del trabajo, hermanos. No producto de su trabajo. Dinero fácil. Hermanos, Satanás va a usar lo que más te gusta para apartarte de Dios. Si te gustan las faltas va a usar. Si te gusta el chisme va a usar. Si te gusta la mentira va a usar. Satanás nunca va a usar lo que no te gusta. Siempre va a usar y él sabe tu debilidad. ¿Por qué piensan, hermanos, que la palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? Escúchame, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, que yo ya soy salvo. Sí, del infierno. Pero ahora tú y yo tenemos que ser salvos del poder del pecado en ti y en mí. Y si yo no deseo, hermanos, leer esta palabra, vivir esta palabra, el pecado se va a enseñorear de mí y de ti. Porque la única manera en que yo puedo vencer al pecado y a la tentación, hermanos, es responder como Cristo dijo a Satanás: si eres el Hijo de Dios,
Di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no dialogó. Cristo no dialogó. Simplemente respondió con lo que ya estaba escrito. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Escucha, hermano. Tú y yo alimentamos la carne, ¿sí o no? Y tu cuerpo da evidencia, porque hay artistas por aquí y por allá, ¿no? Da evidencia de que tú cuidas tu cuerpo carnal muy bien. ¿Qué necesitaba, hermano, Jesús después de 40 días y 40 noches sin comer ni beber? ¿Qué necesitaba? Llenar, hermano, satisfacer la carne. Jesús nos enseña, hermanos, escúchame, que si tú obedeces, cuando tú obedeces, estás alimentando el espíritu. Cuando tú obedeces, estás alimentando el espíritu. Tú la puedes leer, pero no la pones en práctica. Es como ir al restaurante, hermanos, y leer el menú y no pedir nada. ¿Sí? Vas a salir lleno, hermano, cuando vas al restaurante y te ponen las costillitas donde vamos a ir al rato. Porque vamos a ir unas costillitas después. Porque mi nuera cumple años, hermanos. Pero no va a ser mi costilla la que me va a comer. Va a ser una de res. Y hermano, ¿de qué sirve que leas ese menú tan bueno, hermanos, y no pidas nada? ¿Cuántas veces has leído la Biblia y no has practicado nada? Y la carne te va a vencer, porque estás alimentando la carne. Escucha, esta ilustración la aprendí en el seminario, allá en 1973, hermanos. Muchos de ustedes todavía no nacían. Dice que estaba un jefe indio y el misionero. Y el jefe indio le dice, hombre blanco, le llamaba al misionero, quiero hacerte una pregunta. En mi vida hay dos perros que siempre están peleando. Un perro negro y un perro blanco. Y le dice el misionero, ¿y cuál de los dos gana? Y le dice el jefe indio, al que yo alimento más. ¿Cuál perro va a ganar en tu vida? ¿A qué estás alimentando más, hermanos? Ese va a ganar. Una ilustración tan simple y sencilla. Y Jesús, hermanos, necesitaba preparar a sus discípulos para el desenlace de lo que vendría, que era su muerte y resurrección. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando Jesús fue arrestado? ¿No les había dicho Jesús, hermanos, que cuando él fuera arrestado todos iban a ser desparramados? Se lo dijo antes, hermanos. Y cuando llegó la noche del arresto, ¿no corrieron todos? Excepto uno, que siempre se quedó. Bueno. Escuche, ¿a quién Jesús le dio el cuidado de su madre? ¿A los que corrieron o a los que se quedaron? ¿A quién Jesús les va a hacer el cargo del reino? ¿A los que corren o a los que se quedan, hermanos? ¿Cuántos no quieren servir, pero corren? Y hermanos, en su peor momento, Jesús vio a su discípulo amado. ¿Y saben por qué amado, hermanos? Porque el amor permanece. El amor permanece. Los demás, hermanos, corrieron. Aprendieron a amarlo. Y déjeme decirle, hermano, que todos los discípulos, cuando dejaron de ser discípulos y se convirtieron en apóstoles enviados, todos murieron por predicar el evangelio. Lo que ahora hago, Señor, no me vas a lavar los pies. Lo que ahora hago no lo vas a entender, sino después
Y fue hasta después de la resurrección que cada discípulo convertido en apóstol entendió que tenía que morir por su Señor y que tenía que dar la vida por predicar el Evangelio. ¿Tú has entendido eso, hermano? ¿Cuánto haces tú por predicar el Evangelio? ¿Cuánto haces tú? ¿Qué está haciendo Jesús con la autoridad que el Padre le ha dado? ¿Saben qué significa, hermanos? Cuando dice, y Dios se acordó de Noé, y Dios se acordó de Ana, y Dios se acordó de Moisés, y Dios se acordó de... ¿Saben qué significa? Héctor, ¿crees que a Dios se le olvidó que Moisés estaba en el arca? ¿Crees que a Dios se le olvidó a Abraham que tenía que darle un hijo? Cuando dice Dios se acordó, hermanos, es Dios arremangándose las mangas porque va a empezar a trabajar en tu vida. Yo estoy orando por mi hija Rebeca, Annie Williams, Spirit Solis Jr., porque están desviados. ¿Y saben cuál es mi oración? Señor, acuérdate de mis hijos. Y yo sé que un día Dios se va a remangar las mangas y va a empezar a trabajar con mis hijos. Pero en tanto, el salmista me dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Espera en Dios y Él hará. ¿En dónde estás tú? ¿Cuánto le has pedido a Dios, pero no te deleitas en Él? ¿Cuánto le has pedido a Dios, pero no esperas en Él? Y andas buscando ahí en el mundo quién te resuelva tus problemas. Estad quietos. Estad quietos y ver que yo soy Dios. Va a haber momentos, hermanos, en que tengamos que estar quietecitos. Así como cuando van a operar a un pariente tuyo, tu mamá, tu hermano, un amigo, y entra al cuarto de cirugía, hermanos, y estamos en la sala de espera, quietecitos esperando. Y dice el Señor, están quietos. Jesús tenía que preparar a sus discípulos. ¿Y qué hace, hermana Yuli? Se levanta de la mesa, se ciñe el mandil. Oh, hermanos. ¿Sabe qué significa lavar los pies? En la cultura hebrea, hermanos. Ni un esclavo judío, hermanos, ni un esclavo judío se le podía pedir, hermano, que le lavara los pies a alguien. Ni a un esclavo. Esto solamente era reservado para los esclavos gentiles. Porque lavar los pies de otro, hermanos, era sumamente humillante. Era sumamente humillante. Por eso Pedro le dice, no, Señor, tú, el Señor, me va a lavar a mí, no. Pedro en su amor no entendía lo que Jesús quería hacer. Se lo voy a poner en español, hermana Yuli. Cristo le está diciendo, hermana Yuli, mereces morir por pecadora, pero ¿sabes qué, Yuli? Te amo demasiado y yo voy a morir por ti. Y es como si Yuli le dijera, no, Señor, yo soy la pecadora. Tú no vas a morir por mí. Y Cristo le diría a nuestra hermana Yuli, si no me dejas morir por ti, tú no tienes parte conmigo. ¿Cuántos por amor a Cristo, hermanos, no le permitimos que nos lave los pies? ¿Y sabes qué es lavarte los pies? Quitarte esos hábitos, quitarte esas cosas que no te permiten adorarlo, servirlo y seguirlo. Y porque tú lo amas, le dices, ¡no! Y Cristo te está diciendo, si no me permite que te lave los pies, tú no tienes parte conmigo. Primera interpretación. El lavado de pies significa la vida nueva en Cristo. He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Hermano, hermana, ¿cuántos pecados hay en tu vida que tú sabes y Cristo quiere quitarlos de ti? Grupo de alabanza. Lo que dura el canto, hermanos, es tu tiempo de venir. Es tú. No voy a pedir a nadie que pase que ore por ustedes. Es tú diciéndole al Señor: haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Lo que dura el canto, hermanos, es tu tiempo de permitirle a Cristo que te lave los pies. Si no te los lava, hermanos, tú no puedes tener parte con Él. ¿Sabes por qué los pies? Porque es lo único que tiene contacto con el mundo. Es lo único que se ensucia. Pero Él necesita. Si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, es el día en que tú vengas y le digas: Señor, aquí estoy. Si tú eres cristiano y le has fallado, es el tiempo que tú le digas: restáurame, porque estoy quebrado. Mi vida está por ningún lado. Necesito que le des dirección. ¿Saben que el arca Héctor lo único que no tenía era timón? ¿Y sabes por qué? Porque el timón era Dios. ¿Cuántos de nosotros, como arcas, nosotros le pusimos timón y tú diriges tu arca? ¿Cuántos necesitan quitar el timón de su arca y decirle al Señor: guíame? Donde tú me guíes. ¿No dice así lindo, hermanos? Yo fiel te seguiré. Entonces, hermanos, lo que dura el canto es tu tiempo de venir a estar a cuentas con Él. Después del canto yo voy a orar, hermanos.